Bueno, la doctora Perla Selmanovich, a la que le damos la bienvenida, es licenciada en psicología, magíster en educación, doctora en ciencias sociales y postdoctora en ciencias sociales, niñez y juventudes. Es investigadora categoría 1 del Sistema Nacional de Docentes e Investigadores Universitarios, integra el Consejo Directivo del Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales para América Latina. En su doble pertenencia a Flaxo-CONICET, dirige investigaciones centradas en tres ejes: el malestar en la cultura educativa y sus puntos críticos, las configuraciones contemporáneas de la segregación, abordajes en las prácticas profesionales y, por último, en el eje de la clínica socioeducativa para abordar el malestar educativo. Es directora académica del programa de psicoanálisis y prácticas socioeducativas de Flaxo Argentina, para políticas, lenguajes y subjetividades en educación, y en ese marco dirige la carrera de especialización en modalidad virtual de dicha universidad. También es profesora adjunta regular de los profesorados universitarios de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y es profesora titular de la especialización y de la maestría Infancia e Instituciones de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y ha sido profesora invitada en innumerables maestrías y doctorados de universidades nacionales y extranjeras. Hoy va a compartir con nosotros algunas reflexiones sobre malestares y oportunidades en tiempos de lazos virtualizados y multimodales entre insistencias y novedades. Nos va a compartir algunos resultados de la investigación en curso articulados a los procesos del malestar educativo y sus abordajes que van más allá de la coyuntura actual. Ella nos ha acercado una serie de publicaciones disponibles, la mayoría de ellos sobre estos temas que va a abordar, y que ustedes van a poder acceder a los mismos a través de las redes institucionales en las que nosotros los vamos a circular. Perla, muchas gracias, bienvenida a Tres Arroyos, aunque sea de esta manera. Es un placer tenerte aquí y escucharte esta tarde. Bueno, Graciela, ante todo, y compañeras, compañeros, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto para mí poder, bueno, compartir las ideas, lo que venimos pensando, y hablo en plural porque siempre es colectivo, ¿no? Nunca es individual. Y bueno, tracé algún argumento como para ir desarrollando, y por supuesto pueden ir anotando consultas, comentarios, reflexiones, ¿sí? A ver si nos damos un rato bueno, para intercambiar, esperemos. Bueno, como señaló Graciela, yo titulé a mi presentación Malestares y oportunidades. Y subrayo lo de oportunidades, en tiempos de lazos virtualizados y multimodales, que es lo que estamos viviendo en este tiempo, entre insistencias y novedades. ¿Por qué malestares? ¿Y a qué me refiero con malestares? ¿Y por qué nos parece, desde nuestro programa de trabajo, que es una clave que nos resulta de mucha fertilidad? Por un lado, porque el malestar en la cultura, en la vida en sociedad, es estructural, no es algo que pueda eliminarse por completo. Y poder aceptar que esto es así, también nos coloca en una posición, en una disposición a afrontarlo. Eso por un lado, malestares como estructurales, como el malestar que supone, digo, voy a mencionar tres grandes fuentes del malestar
que en 1930 Freud escribió en un texto célebre, El malestar en la cultura, tal vez lo conozcan y si no vale la pena visitarlo, porque yo creo que tiene mucha vigencia y mucha fertilidad. Él a las tres fuentes del malestar a las que se refirió, es al malestar que supone enfrentarse a las fuerzas de la naturaleza. Eso genera malestar. También enfrentarse al deterioro del propio cuerpo y a la muerte. ¿Mm? Y también a lo que implica la vida con otros. Fíjense, tres fuentes del malestar ineliminables por completo y que han confluido de alguna manera en este tiempo, este último tiempo que nos ha tocado vivir, en donde ese malestar estructural, en esta ocasión y siempre, se cruza con las contingencias históricas, culturales, sociales, sanitarias, en este caso, que no dejan de ser sociales, por lo que sabemos que ese cruce entre lo natural, entre comillas lo natural, porque la naturaleza ya desde hace muchos siglos está tocada por los seres humanos, ¿sí? Entonces, esas tres fuentes del malestar, al mismo tiempo, fueron y siguen siendo una ocasión y una oportunidad para producir modos de lidiar con ese malestar que es estructural. No tengo que aclarar por qué las relaciones con las otras personas, las relaciones sociales, el lidiar con las fuerzas de la naturaleza y con el deterioro del propio cuerpo son ineliminables, pero al mismo tiempo han dado a la humanidad, digamos, los puntos de apoyo y la oportunidad de producir para poder lidiar con ello. Y todas las disciplinas, las ciencias, el arte, digamos, las religiones, están al servicio de lidiar con ese malestar. La educación es un factor central para lidiar con el malestar en la cultura, el malestar estructural, pero como decía, que siempre se va a cruzar con ese malestar contingente de las condiciones en las que nos toca vivir. Y en este sentido, malestares y oportunidades, porque allí en donde podemos situar dónde se produce ese cruce entre el malestar estructural y ese que nos toca vivir en cada momento, ahí está la oportunidad de producir. Así como lidiar con la fuerza de la naturaleza, como es el frío, llevó a la humanidad a producir recursos para poder protegerse del frío, desde la vivienda, la vestimenta, en fin, todo lo que conocemos. También, en nuestro caso, en lo que atañe al malestar educativo, que también es eliminable por completo, siempre habrá malestar, porque siempre habrá desajustes, por lo que toca específicamente a las relaciones entre las personas, ¿no? Porque es un campo, ¿no? Un campo de prácticas que supone cuyo corazón son los lazos sociales. Entonces, dicho esto, ¿dónde habita esta oportunidad? Voy a hacer una pequeña mención, que es que en el malestar educativo se conjugan tres dimensiones que van a estar siempre operando en simultáneo, para pensar cómo podemos ir ubicando allí en donde aparecen y estamos atentas y atentos a los malestares que van emergiendo en nuestras prácticas, como las que seguramente estamos todos atravesando en este momento que estamos viviendo,
siempre van a estar conjugándose de manera imbricada, de manera anudada, tres dimensiones, decía. Una dimensión social, sociohistórica, ya en este caso es educar en tiempos de pandemia, y con visos de pospandemia, que vamos llegando de a poco a la pospandemia. Una dimensión institucional, porque no se vive de la misma manera en todas las instituciones, cada institución con sus particularidades, y una tercera dimensión, que es la dimensión subjetiva, que es el modo en que cada quien se ubica respecto a las otras dos dimensiones, porque sabemos que en el mismo momento histórico, en las mismas circunstancias y en la misma institución, las distintas personas nos ubicamos de maneras singulares. Entonces, advertir esto también es una manera de pensar cómo, qué cuestiones tener en cuenta. ¿Para qué? Para que no caiga el peso de lo que no funciona y de las dificultades y de los malestares en personas individuales, en un sujeto, ni cargárselo todo a la institución, ni tampoco todo a, en este caso, las condiciones sociohistóricas. Es decir, es un cruce, es un entramado. Y ahí encontramos la fertilidad para ir ubicando, primero estar muy como en disponibilidad de atender en dónde aparece el malestar, dónde aparece el malestar y ahí empezar a pensar y trabajar colectivamente, teniendo en cuenta que están ahí operando en simultáneo y de manera intricada esas tres dimensiones. Bien, ya ubicándonos en este momento y volviendo a por qué es una oportunidad, y en este caso puede ser una gran oportunidad por las dimensiones de este malestar coyuntural que estamos atravesando, pandemia mediante, porque en cualquier caso, cuando emerge el malestar en un aula, en una clase, en una institución, en un momento histórico como el que estamos atravesando, lo que ocurre es que se desestabiliza la inercia habitual. Conversábamos un poquito antes de abrir esta conversación. Lo que está implicando ahora regresar a la presencialidad física, porque en este año y medio hubo reacomodamientos, hubo un parate abrupto de esa inercia habitual en la que estábamos, en esa habitualidad, ¿no? De alojarnos en una determinada localidad porque decidimos estudiar en un determinado lugar, de organizar nuestra vida de trabajo, familiar, los viajes, los traslados. Y ahora, digamos que nos hemos habituado de alguna manera, nos hemos habituado a estos modos que tienen sus luces y sus sombras, ¿no? Bueno, ahora implica volver a desestabilizar alguna habitualidad que habíamos conquistado. Entonces, estamos transitando ese oleaje, vamos a decir, un mar que viene con mucho oleaje y que eso implica, bueno, mantenernos a flote de la manera, de modo tal que no se nos pierda el foco de nuestra tarea y que nos podamos sostener, obviamente, colectivamente, aunque cada quien va a responder desde su singularidad. Entonces, esa desestabilización que significó el comienzo de la pandemia
¿Cuál es una faceta de la oportunidad que nos da? Que nos abrió o nos puede abrir, en tanto nos dispongamos a ello, nos abre la ocasión de mirar aquello que nos pasaba desapercibido, por lo menos en nuestra experiencia, mi experiencia personal y en nuestras investigaciones. Venimos desarrollando justamente una investigación que abrimos el año pasado a propósito de pensar los puntos críticos del malestar en tiempos de pandemia, del malestar educativo, lo que nos pasaba desapercibido, lo que estaba naturalizado y que de alguna manera nos refugiamos en esa estabilidad incómoda, si se quiere, muchas veces, pero cierta estabilidad, bueno, de pronto se nos pusieron por delante, muy de frente, algunas cuestiones. Entonces allí es que nos propusimos en ese momento investigar y estar con mucha atención disponible a lo que emerge. Y esta es la invitación que yo hago, digamos, a partir de nuestra propia experiencia. Estar atentos y atentas a lo que emerge, a lo que emerge, porque la naturalización que da cierta estabilidad, una comodidad incómoda, pero cierta estabilidad, bueno, aprovechar esta oportunidad para estar atentos y leer aquello que emerge. Y es por eso que la gran pregunta que nos hemos planteado es, bueno, si estamos atentos y atentas a lo que emerge, ¿qué insiste de lo que ya venía aconteciendo para no cargarle todo a la contingencia pandémica? ¿Y qué hay de novedad? ¿Qué es lo nuevo? ¿No? Entonces, vamos a ver algunas cuestiones que fueron apareciendo. En primer lugar, algo para ubicarnos, para pensar lo que insiste, entre lo que insiste y lo nuevo. Solemos preguntarnos por cómo va a ser la pospandemia, a qué nos encaminamos, y en ese punto nos resulta útil pensarnos en una triple temporalidad entre lo que insiste y lo nuevo, pero en una temporalidad que la voy a llamar del futuro anterior. Vieron que el futuro anterior es el habrá sido, ¿no? El habrá sido. ¿Cuál es la oportunidad que nos da esta idea de pensarnos en el futuro anterior? Porque se conjuga presente, pasado y futuro. Y es desde el presente, es desde el presente que estamos leyendo y que estamos transitando, ¿no?, estos desasosiegos y estas invenciones que fuimos realizando, que nos permiten pensar cómo habrá sido, digamos, por ejemplo, cuestiones que aparecieron, la irrupción de lo inesperado. ¿Cómo habrá sido en aquel tiempo anterior a la pandemia? Esa irrupción de lo inesperado fue uno de los nudos críticos del malestar que nosotros detectamos en nuestras investigaciones entre 2010 y 2018. ¿Sí? Entonces, ¿cómo emergió ahora, en este tiempo, la irrupción de lo inesperado? Y voy a señalar algunas insistencias y diferencias. Por ejemplo, insiste la irrupción de lo inesperado. Cuando irrumpe lo inesperado en las instituciones antes de la pandemia y también ahora, es uno de lo que nosotros llamamos nudos críticos del malestar. Críticos en el sentido que se concentra ahí el malestar. Antes de la pandemia, digamos, lo inesperado aparecía más ubicado en algún sujeto, ¿no? En algún sujeto. Es ese chico que no digamos, que anda
digamos que hay que perseguirlo porque sale corriendo, porque se esconde, digo, en los distintos niveles educativos aparecía de distintas maneras, pero estaba más ubicado en sujetos, esa irrupción de lo inesperado. De pronto aparece un sujeto, emergen sujetos a los cuales la institución no estaba habituada. En tiempos de pandemia aparece de otro modo lo inesperado. Por ejemplo, aparece en relación a la disposición, la no disposición a, a aceptar, a ser convocados y convocadas a estos dispositivos, por ejemplo, ¿no? Entonces, la no disponibilidad fue una de las fuentes del malestar que hemos ubicado como prevalentes en este tiempo de pandemia. Y aparecieron algunas sorpresas, ahora voy a ir desarrollándolo un poquito, que parecía que no estaban antes, pero nos permitieron mirar eso que veíamos ahora, la no disposición, por ejemplo, la no disposición para dejarse enseñar, vamos a decir, porque estando de cuerpo presente, parecía que la cosa marchaba, más o menos, siempre con dificultades. No hay educación sin dificultades, sin malestares, sin obstáculos, pero parecía que había tal disposición, aunque el tema de la motivación, como se le llamaba en otros tiempos, o cómo capturar el interés, o la desatención, es un tema que estuvo y que está, pero ahora aparecía más de manera plana, ¿no? En la pantalla, con muchas cámaras apagadas, ausencias. Entonces, aquí podemos empezar a tejer qué de lo que ya venía ocurriendo volvió a aparecer, lo que insiste, vuelve a aparecer ahora bajo este formato de no disposición, y aparece como lo inesperado, esa sensación y ese desasosiego de a quién le estoy hablando. Bueno, se cruza con otro elemento que es la no presencia del cuerpo, ¿no? De los cuerpos. Bueno, me voy a referir un poquito más adelante a esto. Entonces, vuelvo a esta idea de pensar lo que insiste y la novedad en esa triple temporalidad. Intentar no distraernos de aquello que aparece ahora, qué de eso comenta y nos permite revisar y nos da la oportunidad de revisar lo que ya venía ocurriendo. Es una invitación que les hago a, bueno, poder ir listando qué de lo que vimos ahora, como con una lente de aumento, ya venía ocurriendo. Y esto nos está dando mucha, mucha fertilidad. ¿Por qué? Porque nos permite atender a la lógica del tiempo subjetivo. El tiempo subjetivo opera de una manera que no es cronológica, lineal hacia adelante, hacia el futuro. Por eso estoy comentando un poco por qué estoy proponiendo pensar la pospandemia desde el presente, mirando el pasado y ahí tejiendo el futuro, como estamos amasando el futuro ahora mismo, revisando también el pasado. Porque el tiempo subjetivo, que es el tiempo de ir aceptando, subjetivando la realidad, nos llevó tiempo subjetivar, aceptar las nuevas rutinas, uso de barbijo, por ejemplo, y ahora, bueno, quizás quitarnos el barbijo, depende cada quien, pero también notamos que bueno, son estos cambios requieren de la subjetividad
un tiempo que no es lineal, no es solo lineal hacia adelante. Hay 4 instancias temporales, o podríamos decir 3 que se reciclan y se convierten en una cuarta. Es el tiempo subjetivo necesita de un instante de ver qué es lo que acontece. Es un instante, ¿no? Y aquí es donde yo les propongo prestarle atención a lo que emerge, a lo que está emergiendo, a lo que está emergiendo. Una segunda instancia temporal es el tiempo de comprender, darnos ese tiempo de comprender colectivamente, aunque colectivamente, vuelvo sobre esta cuestión, los tiempos subjetivos igual no van a ser equivalentes y homogéneos para todos, estar advertidos de eso. Entonces, el tiempo de comprender nos puede llevar a un concluir es en acto, el concluir es en acto. Si yo veo que las cámaras están apagadas, ¿de qué se trata? ¿De qué? Abrir ahí los signos de pregunta. ¿De qué está hecha esas cámaras apagadas? Tiempo de comprender. Y dependiendo de cómo nosotros comprendamos las cámaras apagadas, de qué recursos, digamos, de ideas nos sirvamos para entender de qué se trata la cámara apagada, nos lleva a posicionarnos de otro modo. Digo, casos que seguramente ustedes conocen y tienen en sus propias cajas de herramientas y experiencias, que es cuando la profesora, por poner un caso que escuchamos, que una profesora muy desasosegada porque la mayoría de las cámaras estaban apagadas, pudo suponer que ahí había gente que podía llegar a interesarse igual por lo que tenía para decirles, ahí en acto, cuando pudo pensar eso, tiempo de comprender, pudo pensar que quizás allí había gente que podía estar interesándose a pesar de estar con las cámaras apagadas, en acto, y ahí va el concluir, pudo modificar su propia disposición, y ofrecer y de a poco ir recibiendo efectos, sorprendiéndose con que allí donde suponía que no había nadie, había alguien, aunque estuviera con la cámara apagada. Y acaba el cuarto elemento, y es el tiempo retroactivo que vuelve a mirar aquello que era la cámara apagada de otra manera. Digamos, es una estrategia subjetiva por la que todos transitamos. Es el concluir es cuando te cae la ficha. A la profe le cayó la ficha de, bueno, suponer que allí había gente que podía estar escuchándola, y no con esa sensación de desasosiego y que ahí no había nadie. Entonces, esa es una primera cuestión. Luego, ¿qué vimos continuando con la investigación? Como con una lente de aumento. Pensando en 2 grandes horizontes desde nuestra investigación, apuntando a este interés común que tenemos en fortalecer una educación que sea inclusiva, Y nos ubicamos en relación a 2 grandes ejes para pensar la educación inclusiva, lo digo muy a trazo grueso. Por un lado, que la inclusión se produce
en un lazo que nosotros llamamos vínculo educativo. La inclusión es en un vínculo. Y que ese vínculo tiene al menos 4 elementos: un agente de la educación, un sujeto de la educación, un objeto cultural que los reúne para poder conversar, para poder trabajar en torno a algún objeto, y el cuarto elemento es la docta ignorancia. ¿Qué quiere decir la docta ignorancia? Es no saber por anticipado, es ponernos en una posición de no saber anticipadamente, por ejemplo, siguiendo el caso que traía, que porque la cámara está apagada, no hay interés, no hay nadie. Estoy sirviéndome de este ejemplo, el tema de las cámaras apagadas es toda una línea para investigarla, ¿no? Para seguir investigándola. Pero digo, la docta ignorancia es disponernos a poner en cuestión los saberes anticipados, que muchas veces que llamamos juicios previos, los prejuicios. Entonces, agente de la educación, sujeto de la educación, un objeto cultural que medie en esa relación, y una docta ignorancia. Ese es un primer horizonte. El segundo horizonte es que, pensando en la educación inclusiva, que ese vínculo educativo, que es la inserción y la inclusión en un vínculo educativo posible para cada sujeto, se produce en un marco social, ciudadano, colectivo. Esos son los dos horizontes. Ahora, ¿qué vimos? Además de la no disposición como una de las fuentes del malestar a las que hice alusión antes. Esa no disposición, para poder leerla, tiempo de comprender, nos hemos servido, además de esa categoría de tiempo subjetivo que nos permite no estar, digamos, encandilados por lo primero que vemos, por ese instante de ver, nos servimos de una idea que nos ofrece en este caso el psicoanálisis, que es desde donde pensamos la subjetividad anudada a lo institucional y a lo social, en una categoría que es la del deseo. La no disposición, cuando no hay disposición o hay disposición a aprender y también a enseñar, porque es una dupla indispensable, enseñar y aprender, no hay una sin la otra, en nuestro campo de prácticas, el deseo nos resulta una clave muy interesante para nuestro comprender aquello que vamos viendo, y cada uno de ustedes, bueno, dirá qué es lo que están viendo, han visto a lo largo de este largo año y medio que venimos transitando. Voy a detenerme brevemente a qué me refiero cuando hablo de deseo, en este caso deseo de aprender, ¿no? Deseo de aprender, deseo de enseñar. ¿A qué me refiero cuando hablo de deseo? El deseo, en primer lugar, partimos de ubicarnos en que es el motor que nos causa una búsqueda. Es la vitalidad. El deseo es la vitalidad, porque es un motor que mueve, que causa a una búsqueda. Segunda cuestión, el deseo no es individual. El deseo siempre está en el lazo, siempre está en el lazo. El deseo siempre es en relación a un otro. No es algo inmanente a cada persona, sino que siempre desde los inicios de la vida de un sujeto humano, siempre está en relación a un otro, porque el ser humano nace
desamparado, y necesita de ese amparo, de ese lazo, de alguien que interprete su llanto, que alguien que le ofrezca no solo alimento material, sino ese alimento que es la mirada, que es un cuidado particularizado, ¿sí? Entonces, esto es una clave importante. El deseo no es individual, el deseo está en el lazo y lo que se transmite es el deseo. Es un deseo que no es anónimo. ¿Qué quiere decir que no es anónimo? Que va en ese deseo aquello que cada quien, en este caso cada educador, cada educadora, ofrece de su propia experiencia con ese objeto de conocimiento a quien desea transmitirlo. ¿Mm? Sigo con un tercer apunte. Requiere el deseo requiere de un objeto, que en este caso es objeto de conocimiento, para ser bordeado, para recorrerlo. Entonces, el objeto es necesario, el objeto de conocimiento. ¿Se acuerdan que yo hablé de agente, de la educación, de sujeto de la educación y la necesidad de que haya un objeto? Pero ese objeto para el deseo tiene una particularidad que es muy fértil, porque el objeto es necesario para que ese deseo, ese impulso vital, pueda recorrer ese objeto. Es esa chispa que se enciende, esa chispa de curiosidad que se enciende a propósito de algún objeto de conocimiento, que puede ser la literatura, que pueden ser las ciencias, que puede ser la naturaleza, que puede ser el cuidado del medio ambiente, que yo sé que es un tema que ustedes vienen trabajando, ¿sí? La particularidad que tiene el objeto para el deseo es que es variable, no es fijo. Es un objeto que puede ser intercambiable, porque lo que está en juego es ese impulso vital, que va, esa curiosidad, que va bordeando esos objetos. Entonces, el deseo tiene la capacidad, cuando se enciende, de desplazarse hacia otros objetos. Vamos a poner el caso: adquirir el gusto por la música, ese deseo en relación a la música, va a permitir que pasemos de una música a otra. El gusto por escuchar un cuento a la noche, para conciliar el sueño, esos cuentos que nos reclaman los niños, las niñas a la hora de dormir, va despertando un gusto más allá de ese cuento. Pongo estos ejemplos para connotar esta idea que van a ver que es muy importante, que el objeto es variable y necesita ser variable. Necesita no quedar fijado, porque si queda fijado puede obturar esa circulación de esa vitalidad, de esa causa de seguir buscando. Recuerdan que dije al comienzo que el deseo es motor que nos causa a una búsqueda. Y si queda fijado, la búsqueda se declina, se estaciona, digamos, deja de hacer circular esa vitalidad. Y voy a hacer una referencia muy primitiva a cómo el deseo en nuestra condición humana aparece desde el inicio de la vida en relación a un objeto que nos ofrece alguien, ¿no? Y cómo ese objeto se desplaza, ¿no? Por eso un cachorro humano puede pasar del pecho de chupetear, digamos, de necesitar el alimento como objeto, la leche, esa leche templada,
del pecho, pero puede pasar luego, ya es el chupeteo lo que produce satisfacción, es el chupeteo en relación a la satisfacción, en relación a la propia fuente, ¿no? Que es la boca. Entonces puede pasar al chupete y puede pasar al dedo y con el tiempo puede pasar también a ese gusto en relación a la boca, por ejemplo, ¿no? En relación a la comida, a poder hacer actividades que tengan que ver con algo de ese origen, ¿no? Algo de ese origen, que puede ser también la audición, ¿no? Es decir, nuestro cuerpo se va armando con esos, nuestro cuerpo deseante se va armando al calor de esos objetos que nos van entregando esos otros que nos transmiten por la vía de esos objetos un deseo. Como dice el poeta, el deseo se transmite con la leche templada y en cada canción, ¿no? Ahora bien, ese objeto que yo les decía, es importante que no quede fijado, necesita entonces, para que no esté fijado, de un vacío, de que algo falte, de que algo falte, para que pueda emerger el deseo del sujeto. Porque quien ofrece, ya vimos que el deseo está en el lazo, está en un vínculo, no es individual. Entonces, cuando quien ofrece, cuando quien ofrece tapona con su propia necesidad, con que es ese objeto y es en ese momento, lo que hace el sujeto es retraerse y el deseo declina. El deseo declina y lo que desaparece y lo que no se produce es lo que llamamos el consentimiento subjetivo, dar el consentimiento a recibir eso que nos da el otro. Bueno, yo ponía el ejemplo de la alimentación, que lo vemos a las edades, a esas primeras edades de la vida, cuando hay un otro que cumple funciones de cuidado, que corre al niño con la cuchara porque tiene temor bueno, que se desnutra o lo que fuera. Lo que hace el sujeto el niño, es salir corriendo o cerrar la boca, ¿sí? Es como ese exceso, y van a ver por qué insisto en esto, cuando vayamos a nuestro campo de prácticas, cuando hay un exceso, cuando no hay objeto, ¿eh? Y cuando hay exceso y no hay algo que falte, esa pausa, ese estar atento a los tiempos del otro, lo que se produce es una declinación del deseo y cuando declina el deseo del lado del sujeto, esto vuelve también sobre la gente. Porque, como les decía al inicio, lo que se transmite es el deseo y el objeto y falta de objeto, y que liga con lo que yo decía al principio, vínculo educativo necesita de un objeto y necesita de la docta ignorancia. La docta ignorancia es ese vacío, es que algo falte en relación a qué, a no saber por anticipado lo que al otro le interesa o no le interesa, pero sí suponer que algo le puede interesar, entonces tener objetos a disposición. Ahora bien, ya voy a, dicho esto y habiendo establecido mínimamente este factor central que es el deseo, y lo que nos ha dado la oportunidad de este tiempo de pandemia de ir ocultando qué pasó, qué nos pasó en relación al deseo y qué le pasó a nuestros sujetos, qué estuvimos advirtiendo respecto de eso que emerge o no emerge respecto del deseo de aprender en este caso, y planteándonos que
la posibilidad de que se reactive el deseo de aprender tiene relación con nuestro propio deseo. No solamente, no estoy obviando las condiciones materiales de existencia que han atravesado y siguen atravesando las posibilidades de muchos sujetos de poder disponerse y tener disponibilidad para venirse al vínculo educativo. Solo que yo estoy centrándome en este foco, estoy haciendo este foco sin obviar las condiciones sociohistóricas, materiales, institucionales, ¿sí? Estoy haciendo foco en algo para esta breve conversación. Entonces, avanzando un paso más en nuestros hallazgos, ¿qué nos encontramos? Que otro de los puntos que aparecen como críticos respecto del malestar, en este tiempo de pandemia, malestar educativo, es cómo se han visto conmocionados los objetos de conocimiento, los programas, las programaciones, las planificaciones que hemos tenido que rehacer, las que venían ocurriendo y que en muchos casos venían con ciertas inercias, Ya veíamos que había textos que no funcionaban, lo que veíamos como el desinterés, de nuevo, el futuro anterior. Ya veíamos que había desinterés, que en algún momento estuvo muy a la orden del día hablar de la apatía, o de, bueno, las vertientes patologizantes, ¿no? De los síndromes de desatención, con o sin hiperactividad y demás, como ahora se trasladaron a una conmoción respecto de los programas de trabajo. En los distintos niveles educativos nos fue apareciendo que tuvo distintas variaciones. En el nivel superior, que debo decir, de los distintos niveles educativos, encontramos que es el nivel en el que más se concentró el malestar. Cuando digo nivel superior, digo universidad y estudios terciarios, institutos de formación. Se concentró ahí el malestar en estos dos ejes que les estoy comentando. La irrupción de lo inesperado y lo inesperado en estos términos más generales, ya no en relación a un sujeto. En esto de advertir que no había disposición, que ya disposición a dejarse enseñar, y en relación al objeto de conocimiento, porque había que entrar a modificar los programas de estudio, los textos. A mí misma me ha pasado, ¿no? En mi propio programa de trabajo en la universidad, en los profesorados. Entonces, aquí hay una oportunidad también. Aquí encontramos una oportunidad, que es lo que ya venía siendo necesario, ahora se nos impuso. Entonces, teniendo en cuenta que el deseo de aprender, que es el motor, que necesita de ese objeto, de ese objeto de conocimiento, de ese objeto cultural, que sea un objeto que cause deseo de una búsqueda y al mismo tiempo que no tapone, que deje un espacio franco, libre, para que ese deseo, ese intercambio de deseo entre la gente y el sujeto, pueda emerger. Y yo creo que estamos en un tiempo de lazos que en su momento fueron lazos virtualizados, ahora son multimodales. Nos estamos proponiendo preguntarnos qué hacemos y qué haremos y qué habremos hecho con lo que vemos. Hoy lo que vemos
es que el interés de los sujetos a recibir nuestras enseñanzas, de alguna manera necesita que nos preguntemos y que podamos revisar nuestro propio deseo en relación a lo que ya veníamos enseñando, y cómo eso se mueve en relación a lo que nos ofrecen como respuesta aquellos a quienes estamos llamados a transmitir nuestras enseñanzas. Y dos últimas cuestiones voy a plantear que aparecieron, digamos, una y una otra herramienta de trabajo, además de, o junto con la de esta llave que nos resulta muy interesante, que es el deseo, en donde se conjuga el sujeto, el agente y el objeto, y la adopta ignorancia, aplicado al vínculo educativo, es lo que mencioné al principio, que es el impacto de la no presencia de los cuerpos físicos y ahora el retorno al encuentro con los cuerpos físicos. La cuestión de la presencia en la virtualidad, o la no presencia en la virtualidad, nos llevó a revisar una investigación que ya veníamos haciendo antes de la pandemia, que es la pregunta acerca de la presencia en la virtualidad, porque trabajamos en el programa que yo dirijo en Flaxo. La propuesta de formación es virtual, ya desde antes de la pandemia. Y sin embargo, nos preguntábamos, a partir de efectos que notábamos muy interesantes, mucha afectación, ¿no? Como esa circulación del deseo en relación a los contenidos, en relación a concluires en acto, cambios en las propias prácticas. Entonces nos empezamos a preguntar sobre qué es lo que hace presencia en la virtualidad. Ahí en nuestra página tenemos un par de artículos que trabajan sobre el tema, si lo quieren profundizar, y ahora seguimos trabajando en una publicación que va a tener como va a sumar elementos para pensar esto que apareció y que nos hace revisar lo que ya venía ocurriendo, pensando en lo que llamamos la pospandemia, que ya estamos cocinando, digamos, ¿no? Y es que la presencia, la pregunta es qué es lo que hace presencia en la virtualidad, es que el cuerpo no garantiza, la presencia del cuerpo no garantiza la presencia en el sentido de inclusión en el vínculo educativo, que es nuestro horizonte, es lo que les mencioné. La presencia del cuerpo no garantiza, y que puede haber presencia en la virtualidad y puede no haber presencia en la presencialidad. No es un juego de palabras. ¿A qué me refiero con eso? Que podemos decir, con el hilo que yo tomé, que es el del deseo, que si el juego del deseo está presente en la virtualidad, hay presencia. ¿En qué sentido? Que hay una presencia que una colega, Jessica Molina, lo ubicó en relación a dos vertientes, ¿sí? Una vertiente es la de hacer signo de presencia. Y la otra vertiente es una presencia significante. ¿Qué quiere decir esto? Hacer signo de presencia es que el otro pueda advertir que aquí, allá, del otro lado, ya sea del otro lado de la pantalla o del otro lado del escritorio, o transitando por el recreo o por el aula,
hay alguien que está dispuesto y está disponible a escucharnos, a prestarnos su atención, ¿sí? Y la presencia significante es una presencia lectora. Una va por la vía del reconocimiento, de acá estoy, es reconocer, acá hay alguien, para mí, siempre en el lazo. Y la presencia significante es una presencia lectora que se dispone a escuchar y a entender e intentar entender de qué va, por ejemplo, la cámara apagada o de qué va el no desenchufarse los auriculares si estamos hablando de la presencialidad física. Podemos decir que cuando hay alguien que está en el aula todo el tiempo con los auriculares, está, pero está en otro lado, ¿no? Está presente, de cuerpo presente, pero no está en el sentido de dar su consentimiento subjetivo a dejarse enseñar o a encender esa chispa de deseo, de curiosidad hacia lo que tenemos para ofrecerles. Bueno, y ya cierro como para dejar lugar a si hay preguntas, comentarios, reflexiones para ver, bueno, si algo resonó de lo que yo les planteé hasta aquí, es, bueno, volver a plantear que esto no es a solas y que ir activando entre colegas, de qué manera, allí en donde ubicamos, que del otro lado del sujeto de la educación, el deseo ha declinado, también poder volver la pregunta sobre nosotros mismos, sobre qué nos ha pasado y nos está pasando y estamos atravesando situaciones más complejas de las que ya veníamos transitando. E ir ubicando en cada espacio institucional, en cada aula, en cada microcolectivo, ¿no? Esas burbujas a las que nos vimos obligados y obligadas, encontramos, y esto es un pequeño apunte, apenas un bonus, que es que el pequeño grupo ha sido una gran oportunidad, y también el pequeño grupo entre colegas, en donde se facilitan los lazos que llamamos de transferencia, que también es otra clave que la dejo planteada y no la voy a desarrollar ahora para no taponar. Bueno, hasta aquí llegué por ahora. Gracias, Perla. Muy interesante que hayas estado aquí haciéndonos pensar, porque creo que es cierto lo que nos decís, que muchas de estas cuestiones estaban antes de la irrupción de esto inesperado que fue la pandemia, pero necesitamos leerlas y nos tenemos que dar esa oportunidad, ¿no? De leerlas y también de revisar esto de resignificar nuestras escenas de enseñanza y aprendizaje en clave de estas cuestiones que has planteado, que me parecen importantes para poder ser usadas como modos de revisar y pensar esas situaciones. Rosana, creo que ahí tenías una pregunta, así que te doy pie para que se la traslades a Perla. Hola Perla, Hola, encantada y bienvenida a Tres Arroyos. gracias Rosana. Mira, una pregunta que a mí me resonó es, o quería consultarte, es qué han podido ustedes ver en las investigaciones respecto al deseo de aprender en relación a la amenaza de aniquilamiento que supuso la pandemia. No en términos teóricos en relación a cómo funciona el deseo en términos digamos, regulares, en situaciones no pandémicas, sino en este primer momento de la pandemia, en que realmente, no sé si, creo que sentimos la posibilidad cierta de aniquilamiento. ¿Y cómo, o sea, o si habían visto algo
ustedes en sus investigaciones. Ujú. Bueno, ahí te agradezco la pregunta, es muy interesante, importante, porque, bueno, lo que yo decía al principio, ¿no? La amenaza de aniquilamiento, digamos, que está ahí rozando la muerte, ¿no? Es decir, tener la muerte ahí como, no nos podemos olvidar de que la muerte, porque la vida transcurre tratando de entretenernos, de que somos finitos, ¿no? Que la vida es finita. Entonces, está ahí sin posibilidad de ser recubierta, de ser recubierta en el sentido de lo que le hace la cultura a ponerle un velo a la muerte, ¿no es cierto? Por eso los rituales, por eso los duelos que se vieron muy complicados en este tiempo de pandemia. Entonces, como que dejaron de un modo más descarnado, ¿no? Sin esos velos necesarios, esa fuente del malestar que es la muerte, ¿no? Somos seres que sabemos que la muerte en algún momento llega, pero si estamos todo el tiempo pensando en eso, no podemos vivir. Entonces, ¿con qué nos encontramos? ¿Con qué nos encontramos? Que los espacios de formación y en los otros niveles educativos, digamos, en los niveles educativos en inicial, en primaria y en media, cuando hubo posibilidad de que esos objetos a los que yo hacía referencia calaran en esas subjetividades, hubo posibilidad de que ese velo se pudiera tejer, ¿sí? Porque lo traumático, que es esa amenaza, ¿no? ¿Qué es lo traumático? Es cuando esa amenaza no puede tramitarse subjetivamente. Entonces, el arte, la ciencia, la cultura, la educación en general, es un modo de poder recubrir, ponerle un velo a ese horror. Entonces, lo que nosotros hemos visto es que sobre todo al comienzo, podríamos decir, hasta que llegó bueno, el retomar la presencialidad y demás, hubo mucho de refugio, hubo mucho de refugio. Esa sería como una de las cuestiones que te podría plantear, que hemos advertido. Perla, Muchas gracias, Perla. otra pregunta. Vos mencionaste que fue en la educación superior donde ustedes notaron mayor malestar en términos de lo que estábamos viviendo, transitando. ¿Pudieron determinar o hay algunos elementos para pensar si esa situación se debe a que el objeto cultural, digamos, que está en esa relación de enseñante y aprendiente, digamos, es un objeto cultural que de alguna manera está en tensión? Todos sabemos que en la educación superior hay una tensión entre el pensar la enseñanza en campos, las disciplinas, las perspectivas, o sea, hay una gran discusión, sobre todo en la formación docente, en cuanto a los modos de pensar la formación y la enseñanza y esos objetos para enseñar. Digo esto porque nosotros en el instituto, por ejemplo, nos fue mucho más fácil la sociedad de trabajo en los campos de la fundamentación, o sea, de las didácticas, de la psicología, de las pedagogías, que en la de las disciplinas o los saberes específicos, sobre todo en los profesorados de la educación secundaria, donde hay una fuerte tensión del campo de lo que se va a enseñar como específico, ¿no?
ustedes lo ven, que ahí es donde se manifiesta más el malestar, o en que los enseñantes no siempre en la educación superior pueden tomar y leer al sujeto aprendiente. O sea, como que la educación superior está más centrada en lo que hay que enseñar para ser un profesional determinado, alejado o perdiendo el sentido de lo que tiene que aprender este sujeto para ser el docente o el técnico superior, el profesional que hay que formar, ¿no? Sí, y tiene alguna relación con la pregunta de Rosana de antes, que me quedó algo pendiente, ahora lo voy a retomar justamente. Eh, Justamente lo que vemos es que, fíjate, otro de los nudos críticos que aparece del malestar fueron las tensiones al interior de los equipos, en el nivel superior, sobre todo, y en los equipos de orientación. Fueron los dos lugares en donde notamos mayores tensiones. Pero en el nivel superior encontramos, digamos, es una hipótesis de trabajo, que las tensiones, digamos, el incremento de las tensiones entre colegas, y ahí hay una relación con la pregunta que hacía Rosana antes, el incremento de las tensiones tuvo que ver con esa desestabilización del objeto de conocimiento, que funcionaba más como una inercia. Y entonces, esa maquinaria que yo mencioné antes del vínculo educativo con 4 elementos, que es graficado como un triángulo abierto por la base, y que se mueve, digamos, agente y sujeto en relación al objeto, ese objeto, al haberse conmocionado, al no poder quedar solo en con la ilusión de que yo tengo para transmitir estos contenidos, vamos a suponer, de física. Pero antes pasaba más desapercibido, que bueno, están ahí de cuerpo presente los chicos, ¿no? Las chicas. Ahora quedó más visibilizado que el artefacto, vínculo educativo, tiene al sujeto y el sujeto ya está acá o no está. Son nombres, cuadraditos negros con nombres que no sabemos si están o no están. Entonces ya no me alcanza el objeto. El objeto que ya venía siendo cuestionado porque no despertaba interés, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, al no estar esa mediación, de esa conmoción en el objeto de conocimiento, yo creo que es una gran oportunidad para el nivel superior de advertir que hay un sujeto, que el deseo de aprender es en ese vínculo, que necesita de ese objeto, pero que esa relación con ese objeto va en esa dinámica entre agente y sujeto y necesita de esa docta ignorancia. La ignorancia es docta cuando se sabe lo que no hay que saber por anticipado. La docta ignorancia es un concepto de un matemático, Nicolás de Cusa, de una época, allá por el 1600, que la curiosidad estaba penada con la muerte. Es decir, la docta ignorancia es algo a aprender en relación a no solo al objeto de conocimiento, sino también en relación al sujeto. Y hago el link con digamos, lo relaciono con la pregunta que hacía Rosana, porque esta conmoción de ya no es suficiente con que es lo que tengo que dar, si eso que tengo que dar no despierta el deseo, me genera un desasosiego, ¿sí? Que ha generado esos conflictos, esos malestares en los equipos, y hay algo que estamos estudiando, sobre todo, bueno, estamos armando una publicación como haciendo foco en algunas cuestiones, y hay un colega que está trabajando en los afectos que se despertaron, y uno de los afectos es el enojo. Es la forma en que se ha manifestado, ¿sí? Frente a esa, digamos, eso que
logramos hacer en educación, cuando lo logramos, que es recubrir lo que es la amenaza de muerte con los objetos culturales, cuando la amenaza está más cerca y encima se nos cae el recurso que teníamos para poder recubrirlo, lo que aparece es angustia con todas las derivas, enojos, la competencia se exacerba, etcétera, ¿no? Bueno, recordé que ese también es una faceta para pensar lo que vos traías, Rosana. Bueno, gracias realmente por tus respuestas, Perla. Le voy a dar la palabra a Noelia, que me pidió hablar. Noelia es una colega que en este momento es la supervisora institucional de la educación superior para esta región y que está también en la sala. Así que Noelia... Bueno, buenas tardes. Hola, Noelia. ¿Qué tal, Perla? Bueno, un placer escucharte y leerte. Y además, una de las que más quiso que vos estuvieras en estos conversatorios. Así que yo le voy a dejar cerrar a ella ahora, a vos y a ella el conversatorio. Bueno. Bueno, gracias. Sí, me sumé un poquito más tarde, pero la verdad que todo esto que escuché de esta última parte, creo que en algún punto todos lo hemos sentido, ¿no? Más cercano a las experiencias que hemos transitado durante este año y medio siendo educadores, en esta incertidumbre y en esta a veces imposibilidad de llegar a los otros, ¿no? Que también coincido con lo que vos decís, Perla, en esto de que no son tensiones propias de este tiempo, porque digamos son tensiones que ya nos venían sucediendo, pero que seguramente han quedado tan expresadas y tan en la superficie que ya es inevitable no hablar de eso, no mencionarlo del modo que vos lo has mencionado, y de hecho lo han convertido en un objeto de investigación, bueno, porque creo que es algo que ya ha quedado totalmente expuesto, ¿no? Así que creo que todos nos sentimos identificados con esas ideas. Un placer haberte escuchado y gracias por participar de estos conversatorios en el contexto del aniversario de los 50 años del Instituto. Bueno, gracias, Noelia. Ahí Silvana, no sé si tenemos unos pocos minutitos, había levantado la mano y escribió que quería... Claro, cuando hablabas, Perla, un gusto. Yo soy directora de escuela primaria y soy licenciada en psicología, psicoanalista. Y cuando hablabas esto del deseo, de la emergencia del deseo, en el inicio del diseño, en las palabras iniciales del diseño de primaria, que no sé si las chicas de acá lo han leído tanto como por ahí las directoras de primaria, cuando inicia habla de la responsabilidad del educador de hacer emerger el deseo en el de aprender en el alumno. Que el enseñante no puede desear en lugar del alumno, pero sí puede crear situaciones que favorezcan, situaciones diversificadas, variadas, que sean estimulantes y que lo hagan poner el sujeto como activo y no solamente como que recibe. Y justamente Phyllis Moiré pone esa frase al comienzo, al inicio del diseño nuevo de primaria, y habla de esto, del deseo, que no podemos desear en lugar de nuestros alumnos, pero sí podemos hacer emerger ese deseo. Y pensaba en todo esto, ¿no? Pensando también en Lacan, en Freud, en todo lo que hablaste del deseo. Sí, sí. E incluso, bueno, hay algo que nos toca en términos de pensar también el deseo del educador, que también, ¿no? Que están a cuidar, ¿no? A cuidar, porque cuidando ese deseo, ¿no? Y estando ahí como pudiendo cultivar también ese deseo de quien está en el lugar de educador y de educadora, que están ahí al frente con toda esa complejidad que implica, como vos bien decís, es para poder generar condiciones para que el deseo del otro lado también aparezca. Pero bueno, empieza por casa siempre el deseo, entonces desde nuestro lado, lugares de dirección, de acompañamiento, la importancia de cuidar y acompañar y andamiar, bueno, el sostenimiento de ese deseo que también declina y que no es algo que va a permanecer constante. Sabemos que
tiene sus vaivenes, y más aún en este tiempo en donde aparece el sin velo, ¿no? De lo que es la cercanía y la presencia del riesgo de la muerte, pero también se desestabiliza aquello que nos funcionaba más o menos, ¿no? Que eran los hábitos. El hábito Lo es habitual. claro, el hábito es un factor de, digamos, de anclaje subjetivo. Y bueno, y vamos a seguir remando en ir conquistando nuevas habitualidades que van a tener idas y venidas, ¿no? Prepararnos para eso, y ahí, bueno, el cuidar el deseo de quienes tienen que despertar el deseo en otros, ¿no? Entonces, gracias por el comentario, Ivana. No, gracias a vos, hermoso, me encantó. Bueno. Bueno, muchas gracias, Perla, para cumplir con lo pautado y el respeto de los tiempos los que le damos a estos conversatorios. Yo quiero agradecerte en nombre del instituto, plantearte que, bueno, nos va a gustar leer la investigación cuando esté lista, y por supuesto reiterar la posibilidad de que cuando todo se mueva de nuevo a la presencialidad, algún día vengas por Tres Arroyos y podamos discutir aquí con estudiantes y con directores de escuelas, como el caso de Silvana y otros que acompañan en la sala, este trabajo que ustedes hacen desde la universidad, investigando sobre estas cuestiones que nos preocupan y ocupan a todos, ¿no? Yo te doy la palabra si vos querés decir algo para el cierre, y te agradezco que hayas tomado el tiempo de estar esta tarde aquí con nosotros celebrando nuestros 50 años. Bueno, solo deseo agradecer la invitación, y bueno, y desearles que sea un buen recomienzo, de ir activándonos mutuamente ese deseo en relación bueno, a este trabajo que elegimos, ¿no? Bueno, eso. Y gracias. Muchas gracias, realmente. Muchas gracias.